Bienvenidos al canal, Felipe de León es quien les habla. En el video de hoy les voy a mostrar cómo conectar una bomba de agua centrífuga o periférica pequeña de hasta un HP a un press control. Si la potencia de la bomba es mayor a un HP, debemos emplear otro método usando un contactor para evitar quemar el relé que tiene dentro el press control. Y eso se los voy a enseñar en un próximo video. Bien. Este símbolo que tenemos acá significa tierra. Vamos a conectar el conductor de tierra al chasis metálico de la bomba. Bueno. Vamos a pelar acá. Y vamos a llevar los conductores de alimentación aquí. Lo más correcto sería emplear un terminal. Yo lo que voy a hacer es sacar este tornillo, como no me traje terminales, y hacer un lazo acá. Acá lo correcto es utilizar un terminal, ¿sí? Yo, como no me los traje, utilizo este lazo, que no es lo más ortodoxo, pero nos va a servir a los efectos de la demostración.
Bien, entonces tenemos acá para alimentar la bomba y el conductor de protección de tierra conectado. Hay algunas bombas que ya vienen con un segmento de cable y acá encontramos tierra y alimentación, ¿sí? Para alimentar. Entonces ahí conectaríamos un dado y ya nos iríamos directo al press control. Bien. Bien. Acá vemos para conectar también el símbolo de tierra. En el 3, tierra. Y U y B va a ser lo que va a alimentar al motor.
Bueno, la cámara me incomoda un poquito adelante, pero ya lo logramos. Entonces, donde está el símbolo de tierra, conectamos la tierra, ¿sí? Valga la redundancia, y después en U y en B conectamos los conductores que van a alimentar a la bomba. Ahora vamos a sacar 3 cables más que van a ir a la térmica que vamos a destinar para alimentar el press control, ¿sí? Entonces L y N es fase y neutro, y después tenemos en el 4 también el simbolito de tierra. Hasta acá vamos a traer tierra. Y L va a ser fase y N va a ser neutro. Bien. Bueno, yo acá tengo una térmica destinada para conectar la bomba.
Perfecto. Entonces, repasando, de la térmica destinada para la bomba, nos vamos a L y N del press control. Y conectamos también la tierra. De la salida V nos vamos a alimentar la bomba, V. Y le conectamos la tierra. Bien. Bueno, ahí vemos que enciende perfectamente y al no haber agua dentro del sistema no logra presurizar, entonces nos marca fallo. Cuando abrimos una canilla, la presión baja, eso lo detecta el press control y nos enciende el motor. Cuando cerramos la canilla, la bomba queda trabajando unos segundos presurizando la cañería. Una vez que llega a determinada presión, eso desplaza un muelle y el press control corta. Si no hay agua, no aumenta la presión. Y bueno, pasado un determinado tiempo, el press control se da cuenta de esa situación y nos marca fallo. Porque no hubo un aumento de la presión. Entonces, algo está pasando, o la bomba no está trabajando bien, o no hay agua dentro del sistema, entonces para protegernos el motor nos marca fallo. Si la bomba se cebó, por ejemplo, y la volvemos a cebar, debemos apretar reset para que empiece a funcionar nuevamente el sistema. Bueno, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Hasta el próximo video.